Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Bueno, amados, quiero decirles que hoy he sentido, hace días, de parte de Dios, he sentido un anhelo, una preocupación, o no sé cómo definirlo, un anhelo, un deseo y a la vez una preocupación de hablarles acerca de los tiempos que estamos viviendo, hablarles acerca de lo cercana que está la venida del Señor. Amén. Y hoy quiero empezar una serie que va a llevar por lo ahí unos 5 mensajes, unos cinco sermones sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La segunda venida del Señor, ustedes saben que la escatología o la profecía en la Biblia es de mucho cuidado para interpretarla, para ubicarla, colocar todo en su lugar, en su tiempo, ¿entendido? Cada evento en su tiempo. Bueno, cuando yo hablo de la segunda venida de Cristo, no deben ustedes comparar o pensar que me estoy refiriendo al rapto, a la levantada del pueblo, ¿me entiende? Al traslado de la iglesia al reino de los cielos. No, me estoy refiriendo al día en que Cristo vendrá por segunda vez a la tierra. En el rapto Él no vendrá a la tierra, Él llegará hasta las nubes y desde ahí nos recibirá. Amén. Y seremos levantados y nos encontraremos con el Señor en las nubes, dice la palabra. Amén. Pero cuando yo hablo de la segunda venida, lo que conoce teológicamente como la parusía, o sea, la segunda venida del Señor, Él viene hasta la tierra. Amén. Bueno, antes de que eso suceda, van a suceder 2 eventos antes, que es el rapto de la iglesia y la gran tribulación, o viceversa. Porque hay una controversia, todavía no hay nada definido sobre si la iglesia ha de pasar la tribulación, ha de vivir la tribulación aquí en la tierra. Si esto sucede, entonces va a ser primero la tribulación y luego el rapto, ¿entendido? Y en uno de los mensajes estaremos hablando de eso, o viceversa, ya les dije. Y luego sí, la segunda venida del Señor. De todas maneras, como son eventos tan pegaditos, porque según la Biblia, entre el rapto y la segunda venida de Cristo, o en la tribulación y todo, será cuestión de 7 años, ¿entendido? Y aparecerá el Señor Jesús en su manifestación y en su gloria, y entonces iremos a estar con Él por la eternidad. Pero les voy a hablar de la venida, la segunda venida. La primera es cuando Él nació, hecho hombre, en el pórtico de Belén. Amén. Y ahí él creció, se hizo hombre, creció, y hasta que se convirtió en el gran redentor nuestro, predicó, nos enseñó y finalmente murió para pagar nuestra deuda y rescatarnos de la condenación eterna. Amén, amados. Pero ahora ya no viene en esa condición de salvar, de redimir. De hoy lo he titulado tiempos previos a la segunda o a la venida del Señor, a la segunda venida del Señor. Vamos a ver el ambiente, lo que la Biblia nos habla acerca de lo que se va a vivir antes, ya lo previo, ya. Hagan de cuenta como un volcán un volcán que va a erupcionar, pero antes comienza a dar unas manifestaciones, algunos sismos, algunas oleadas de ceniza, ¿entendido? Hasta que ¡boom!, erupcionan. Asimismo, antes de la venida del Señor va a acontecer una cantidad de cosas que por la misericordia de Dios están programadas para que nosotros, cuando las veamos,
Si usted conoce la palabra, si usted vive en comunión con Dios, vive para Él, entonces usted va a saber, cada vez que estas cosas acontecen, va a saber a qué nos está invitando la Biblia a prepararnos. Amén. Y por eso dice la Biblia, dijo el mismo Señor Jesucristo: cuando veáis que todas estas cosas, lo que Él pronostica o lo que Él profetiza, cuando veáis que todas estas cosas acontecen, entonces erguíos, es decir, párese rápido, levante la cabeza, porque vuestra redención se acerca. Amén. Ok, bien, entonces se llama tiempos previos a la segunda venida del Señor. Vamos a abrir la Biblia en San Lucas capítulo 12, 12:56. Bueno, ahí es un solo versículo. Ahí dice, un solo versículo. Dice: hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Bueno, la Biblia sí que habla, escúcheme todo el mundo, la Biblia sí que habla previniendo la ignorancia. Y en muchos aspectos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, por ejemplo. No quiero, hermanos, que ignoréis esto, no que ignoréis lo otro. Bueno, y también dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, hablando del rapto, de cómo van a ser resucitados y todo. Pero él siempre está diciendo que no ignoremos, que no ignoremos. El peor pecado que puede llevar a la condenación a una persona es la ignorancia, el desconocimiento, ¿ya? El desconocer las cosas. Porque si desconoces, van a suceder y no te vas a dar cuenta, no vas a entender. ¿Entendido? Si desconoces, si ignoras, entonces las cosas sucederán y tú no sabes qué está pasando. Tú creerás que es normal, o que se debe a tal cosa, se debe a tal otra, y no vas a entender que el Señor te está avisando que ya está, como empiezan a suceder los sismos, la oleada de ceniza, qué sé yo, está a punto de erupcionar el volcán, a punto del Señor aparecer, y tú no te das cuenta. ¿Entendido? Entonces le dijo Jesús a los fariseos: hipócritas, que sabéis distinguir el tiempo, es decir, la meteorología. Saben distinguir cuándo va a haber invierno, cuándo va a haber verano, cuándo se puede sembrar, cuándo no se puede sembrar, pero este tiempo no lo distingues. Ahora, tengo que aclarar que ahí el Señor no se está refiriendo a estos tiempos, se está refiriendo a los tiempos que él estaba viviendo, porque ellos no habían podido entender que el tiempo de la venida del Mesías, el tiempo del nacimiento del Hijo de Dios, de la encarnación del Hijo de Dios, se había cumplido, y que él era el Hijo de Dios. ¿Entendido? Entonces él estaba ahí en cumplimiento, de la profecía de su primera venida, Los judíos no lo entendieron, lo vieron como un profeta, lo vieron como alguien diferente, y por eso lo rechazaron y finalmente lo mataron. Y Jesús les dijo: hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, saben distinguir cuando va a haber verano, invierno y cualquiera de las estaciones, pero este tiempo, es decir, no han podido entender que ya la profecía del advenimiento, del nacimiento de Jesús se cumplió, y que aquí estoy yo. ¿Entendido, amados? Ahora tomemos ese versículo para aplicarlo ahora. Hay mucha gente que anda hablando de que predicando y enseñando y todo, pero no saben los tiempos que estamos viviendo, no saben lo que está aconteciendo en el mundo, lo que está aconteciendo en la tierra, lo que está aconteciendo no solamente en el cosmos, sino también en el medio ambiente. ¿Ya? Acuérdense el cambio climático, lo que está trayendo, todas estas cosas, ¿ya? No solamente los conflictos políticos como guerras, rumores de guerra, no solamente las pestilencias, está todavía en vigencia el coronavirus, y ya está surgiendo el MPOC, o sea, la del mono, la alergia del mono, ¿ya? La viruela del mono. Bueno, entonces ya es otra pandemia que va a aparecer. Y todo eso está profetizado, todo esto es prueba, todo esto es señal de lo cercana que está la venida del Señor. ¿De acuerdo, amados? ¿Entendido, amados? Bueno, entonces hoy empezamos con... ¿qué pasó aquí? Hoy empezamos con... No hay conexión.
¿Qué pasó aquí? Que en el internet, bendito el Señor. Bueno, mis amados, entonces vamos a continuar aquí. Vamos a ver cómo la Biblia en su escatología, en todas las predicciones que nos da, nos advierte sobre este tiempo o estos tiempos que estamos viviendo. Los que conocemos esta parte de la Biblia, los que conocemos, hemos estudiado, porque el peor error y lo que produce la ignorancia es leer la Biblia pero no escudriñarla. Jesús dijo: escudriñad las escrituras. Hay que profundizar en la palabra, hay que tratar de encontrar en la palabra los cimientos, la roca donde nos podemos parar y donde podamos estar firmes. Amén, amados. Bueno, les leo la introducción, ahora sí comienza el mensaje. Amén. La Biblia en toda su escatología nos exhorta a estar atentos no solamente a los eventos profetizados, sino también a los tiempos previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y especialmente los tiempos previos a cada evento. Para mirar aspectos que según la profecía nos ayuden a prepararnos, nos ayuden a estar preparados siempre. Entonces hay que estar leyendo la palabra y mirando, cotejando con lo que acontece. Es bueno estar al tanto de las noticias, escuchar lo que está sucediendo en Medio Oriente, lo que está sucediendo entre Rusia. Ya les dije, hermano, vea, yo les dije hace poco que hay cuatro países que tienen una tremenda connotación y una tremenda conexión con la profecía bíblica. Uno es Rusia, China, Irán y Turquía. ¿Entendido? Es la región donde tuvo el asiento el Imperio Romano, donde el Imperio Romano tuvo todo su poderío, su asiento. Y estos países, esa región va a tener una incidencia fuertísima en los últimos tiempos, es decir, en el cumplimiento de la profecía. Y ahora ustedes ya ven que están en esa actividad. Rusia invadió a Ucrania y quiere también incidir en muchas otras partes. Israel está defendiéndose primeramente del grupo terrorista Hamas. Ahora ya le salió Hezbollah, creo que se llama, y también lo atacó. Ahora ya lo atacaron los libanos. Ahora ya Irán está diciendo que lo va a atacar también, o ya lo atacó, en fin. Entonces se está volviendo eso y cada día crece, y todo eso está en la palabra, y todo eso es señal. ¿Entendido, amados? Bien, ni ustedes ni yo, porque no soy experto en eso, podré explicarles cada fenómeno, cómo va a haber esta guerra, cómo va a haber la otra, cómo se va a cruzar una, en fin, todo esto. Pero al menos cuando esa región comience a darse, la región del Éufrates, donde se va a ocasionar una de las batallas más grandes, que va a ser la batalla de Armagedón. Bueno, entonces, mis amados, de esta manera vamos a ver cómo los eventos nos dan un tiempo previo para poder nosotros conocer las cosas que van a acontecer, para que nos preparemos. Veamos entonces esos aspectos. Ya vamos a ver cómo estos aspectos componen los tiempos previos a la venida del Señor Jesucristo. Y vamos a empezar con el primer punto. El primer punto se llama el orden social en los tiempos finales. Amén. O antes de la venida del Señor. Aquí, el orden social en estos tiempos previos a la venida del Señor. Bueno, la Biblia nos habla de cómo vamos a vivir, cómo va a ser el ambiente, cómo va a ser la vida que se va a llevar a cabo en los tiempos previos a la segunda venida del Señor Jesucristo. A nivel político, que no lo puse, pero lo voy a mencionar. A nivel político, ya les dije, dice la Biblia que será un ambiente de guerras, ¿ya? Guerras, rumores de guerras, confrontación entre países, confrontación y rumores de guerra, amenazándose el uno contra el otro, hostigamientos, todas estas cosas. ¿Entendido, amados? Eso lo estamos viviendo a nivel político. Pero quiero comenzar con el orden social. A través del orden social vamos a encontrar mucha profecía que Dios nos dice, que Dios nos habla. La Biblia dice que el mundo estará totalmente desapercibido, entretenidos en toda la tecnología, en el avance de la ciencia.
porque dice la Biblia que para estos últimos tiempos la ciencia aumentará, ¿ya? Y que unos correrán de aquí para allá. No es sino que usted vaya a los aeropuertos para que usted vea al gentío subiendo, bajando, entrando. Un avión aterriza, baja gente, luego otro sale. En fin, eso es aterrador. Vaya a las terminales de autobuses para que usted vea a la gente también con sus maletas. Y dice, unos correrán de aquí para allá. ¿De acuerdo? Y esta es condición de la vida social en estos tiempos tan cercanos a la venida del Señor Jesucristo. Pero Jesús, hablándonos de esto, finalmente, es que finalmente lo describe como tiempos muy parecidos a lo que ocurrió en los días de Noé y en los días de Lot. Acuérdense que el Antiguo Testamento y las cosas sucedidas o acaecidas en esa época son sombra y figura de lo que hoy vivimos, de lo que habría de venir, dice la palabra. Amén. Entonces, de igual manera, la humanidad en la época de Noé fue sometida a un juicio terrible, a un juicio de muerte a todo el mundo. Pero antes Dios puso un profeta, Noé, a predicar. Pero ¿qué dice Jesús? Que se dedicaron a comer, a beber, a reuniones, fiestas, compromisos, y no le prestaron atención a Noé, no miraron nada de lo que estaba aconteciendo, y cuando se dieron cuenta fue que comenzó a llover. Y ya cuando comienza a llover, Dios mismo cierra la puerta del arca, metió a Noé, lo protegió ahí dentro con su familia, cerró la puerta, y ya no hubo oportunidad de salvación, porque la oportunidad de salvación era en la época en que Noé estaba predicando. ¿De acuerdo? Es igual hoy la época, por eso dice la Biblia, he aquí el día oportuno, he aquí el día de salvación, he aquí el día oportuno, el día de salvación es hoy. Y termina diciendo la Biblia, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? De esta manera, amados, hay que prestar mucha atención a lo que Dios está haciendo, a lo que Él ha profetizado, a los acontecimientos que nos dicen lo que el Señor nos anticipó. Y así estaremos, hermanos, a la vanguardia, mirando, preparándonos, listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dicen amén? Bueno, entonces, primero Jesús nos advierte sobre los aspectos políticos. Ya les dije que habrá guerras, rumores de guerras, cruentas guerras sobre la humanidad. Luego Dios o Jesús llama la atención, porque Jesús es el que está haciendo el relato, llama la atención para que veamos el orden social de la humanidad, mostrando cómo los hombres se encuentran hoy en día desapercibidos, entregados a una agitación, a una vida muy agitada a nivel social, ¿ya? Compromisos, reuniones, viajes, bueno, una cantidad de cosas. La gente está entretenida, están contentos, y la gente, hermanos, están muy embelesados o entretenidos con la tecnología, los juegos, el cine, todo lo que el demonio, como les he dicho cantidad de veces, la industria del entretenimiento es lo que más factura, es lo que más produce millones de dólares, ¿entendido? Las consolas, los videojuegos, el cine, bueno, tanta cosa. Y la gente está entretenida en todas esas cosas. Y de igual como en la época de Noé, los va a sorprender la venida del juicio y la venida del Señor, entretenidos en todas esas cosas, como sucedió con Noé, como sucedió con Lot. Dios destinó también un juicio, una aniquilación para estas dos naciones o estas dos ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. Pero Dios primero envió a ángeles a advertirle a Lot y a su familia. Cuando Lot escucha que Dios los va a destruir, que va a llover fuego, que no hay oportunidad de escapatoria, Lot sale corriendo y comienza a avisarle a todos los amigos, a todos sus conocidos, y nadie le prestó atención. Dice que creyeron que Lot se estaba riendo, que Lot se estaba burlando, y no prestaron atención, y descendió del cielo fuego y azufre y los consumió. Y tuvo el ángel que usar de misericordia y agarrar a Lot y a su familia de las manos y correr y sacarlos, y les dijo en una llanura, les dijo: corran, huyan, escapen por su vida, huyan al monte de Dios, les dijo. Y de esta manera los sacó y los puso a correr para que salvaran sus vidas. Y dice que así serán estos tiempos. Pero hermanos, es una cantidad inimaginable de
de personas que en esta actual sociedad van a perderse. La voluntad de Dios, dice la Biblia, es que todos sean salvos, que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento. ¿Dicen amén? Bueno, y esa dice la Biblia que es la voluntad de Dios. Pero sin embargo, la gente no presta atención. La gente que está entretenida, embelesada, y el Señor pone esa comparación. ¿Entendido? Ahora, otra cosa que también va a ser un peso enorme, que no va a dejar a nadie, absolutamente a nadie, levantar la cabeza o accionar o tratar de levantarse para ponerse a salvo, es el amor al mundo. El amor al mundo, el amor a las riquezas, el amor a los placeres, el amor a todas estas cosas. Jesús dice: acordaos de la mujer de Lot. Esto lo dice en capítulo, capítulo 17, creo que es del 30, de San Lucas, ¿no? De San Lucas. Vamos a buscar San Lucas capítulo 10. ¿17 qué? Bueno, entonces déjeme, yo se lo leo. Ok. Dice: asimismo como sucedió en los días de Lot, estoy leyendo el versículo 28 en adelante. Asimismo como sucedió en los tiempos de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. El que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada, la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Y de esta manera el Señor hace alusión a lo que es el rapto de la iglesia. Amén. ¿Cómo va a ser antes de la venida del Señor? Levantada la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Amén. Ok, entonces pone esa figura y nos dice: acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué le pasó a Lot, a la mujer de Lot? Que quiso devolverse porque le costaba trabajo lo que estaba dejando y lo que sabía que iba a perder, que se iba a destruir. Sus amigas, su casa, sus bienes, sus cosas. Y la orden de Dios era: huyan al monte de Dios, no miren hacia atrás. Ojo, no miren hacia atrás, no miren hacia atrás. Y ella se devolvió, miró y quedó convertida en una estatua de sal, y Jesús la usa como referente. Acordaos de la mujer de Lot. Amén. De esta manera, mis amados, entonces vemos cómo el Señor insiste en advertirnos con esa sentencia tan fuerte. Él nos dice: tengan cuidado, estén preparados, estén listos. Bendito el nombre del Señor, porque el mundo va a estar totalmente desapercibido. Va a imperar la ignorancia, nadie va a saber nada de la palabra, nada. Hoy en día en las iglesias, hermanos, el grueso, la mayor cantidad de personas vienen, asisten y creen que con eso es suficiente. No leen la Biblia, no escudriñan. Y claro, hay un dicho en el ejercicio de la ley colombiana, ¿ya? Tenemos una constitución. La constitución es una carta de leyes, y cada uno como ciudadanos de este país debemos conocer esas leyes. ¿Entendido? Si usted comete un error y ese error le da cárcel, usted no puede alegar: es que yo no sabía. Le van a decir: señor, aquí está en la constitución que esto es un delito. Pero yo no sabía. Bueno, el desconocimiento de la ley no te exime del peso de ella, de la sentencia de ella. Así mismo será con el Señor y su palabra. Que yo no sabía, Señor. La palabra la tenía. Todos los predicadores te hablaban. Tenías las redes sociales con una cantidad enorme de predicadores. Tenías libros, compendios, manuales, comentarios. Tenías de todo. Y no estudiaste, no abriste, no te apercibiste. Pero no sabía. No, qué lástima. La ignorancia va a condenar a una cantidad enorme de gente. Quedaron
¿Entendieron esto? Bueno, entonces, mis amados, el orden social de los tiempos. Jesús advierte sobre los atractivos y el entretenimiento de esta época. Cómo esto logrará desconectar a los individuos, logrará desconectar a los hombres de su relación con Dios, y agacharán la cabeza y estarán aquí entretenidos, fiestas, reuniones, amistades, amigos, todas estas cosas, y vendrá y los tomará por sorpresa. Amén, los tomará por sorpresa. Jesús utiliza algunas figuras para mostrarnos lo sorpresivo y expectante que va a ser el día de su venida. Dice que será como un ladrón en la noche, y dice que ningún ladrón le anuncia a usted, no le anuncia a usted que va a ir, vea, mañana voy a ir a robarlo. No, no le dice. Al otro día es que usted se levanta y está durmiendo en el suelo porque se le robó la cama, ¿cierto? Entonces la Biblia dice que tenemos que estar preparados y saber las cosas. Ya dice Jesús, utilizando la misma figura: si el hombre supiera a qué horas el ladrón vendría a robar, ciertamente velaría y no dejaría robar su casa. ¿Ven? Entonces el Señor nos está diciendo: estén presentes, estén atentos, y de esta manera no van a perder esa única oportunidad de la vida de vivir una eternidad gloriosa en Cristo Jesús. Amén, amados. Segundo, ya vimos entonces el orden social, ¿verdad? Placeres, vanaglorias, deleites, comidas, invitaciones, viajes para allá, para acá, corra y todo esto. Y nadie se acuerda de Dios, nadie va a estar pendiente de las cosas de Dios. Segundo, el orden religioso de estos tiempos. El orden religioso de estos tiempos. ¿Cuántos han leído en la Biblia la palabra la gran ramera? ¿Cuántos han oído y han leído esto? Bueno, la Biblia utiliza la figura de Babilonia, que fue la que tomó al pueblo de Israel cautivas y les enseñó a otros dioses, otras religiones, y les enseñó la fornicación, el adulterio y todas esas cosas, y el pueblo se pervirtió más, ¿ya? Y de ahí toman la figura para hablar de la religiosidad del mundo. Hace años atrás creían que la gran ramera era la Iglesia Católica, ¿ya? Pero resulta que no. La Iglesia Católica es parte de la gran ramera, porque la gran ramera o la Babilonia es el sistema religioso del mundo en estos últimos tiempos. ¿Entendido? El sistema religioso del mundo en estos últimos tiempos. Y el mundo tiene cualquier cantidad de religiones, ¿cierto? Pero en el mundo hay unas que predominan. En primer lugar, la religión más popular y que mayor número de adeptos tiene es el islamismo, la religión de los musulmanes, la religión de los árabes, ¿ya? Son pero millones de personas, pero miles de millones que pertenecen a esa religión. En segundo lugar está la Iglesia Católica. Quizá en tercer lugar los hindúes, los seguidores de Buda, los ¿cómo se le llama? Los de Confucio, pues, ¿ya? Y así sucesivamente, una cantidad de religiones. Y hay otras menores, como por ejemplo la Nueva Era y tantas cosas, y filosofías y cosas que aparecen, que la gente cree en ellas y la gente se apega a ellas. Filosofía, les llama la Biblia filosofías huecas, que con mucha sutileza engañan y sumen a las personas en una vida de indolencia, en una vida de descuido espiritual, y rompen la relación con Dios. Bueno, amados, en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, los versículos 1 y 3, está hablando el apóstol acerca de lo que va a ser el advenimiento. Ay, perdón, que es que aquí me salté está hablando del advenimiento del anticristo, y dice lo mismo que les dije hace un ratito: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los últimos tiempos, ya de la venida de nuestro Señor. Con relación a la venida de nuestro Señor, no quiero que os dejéis engañar acerca de sutilezas, acerca de engaño y tal cosa, porque Jesús no vendrá sin que antes se manifieste
el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Y habla pues del anticristo. De esta manera, él está hablando de que en esta época estamos viviendo una cantidad de engaños, que la gente nos dice: ve aquí, venga acá, escuche esto, y nos regalan folletos y todo, con una cantidad de doctrinas falsas, doctrinas erróneas, y engañan, logran embaucar a una cantidad enorme de personas. Pero la palabra de Dios nos manda a tener mucho cuidado, y el que tenga el conocimiento de la palabra no se dejará engañar. Amén, no se dejará engañar. Porque la palabra siempre será una lámpara que iluminará nuestro camino. Amén, amados. Y nos conducirá por el camino correcto. Bendito el nombre del Señor. Bien, entonces el orden religioso. Jesús revela que los tiempos inminentes a su venida serán de gran apostasía. En segunda de Tesalonicenses dice: porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué es apostasía? Es una rebelión mundial, una rebelión masiva, donde los hombres manifiestan un declarado rechazo de Dios, y como dijo el apóstol a Timoteo, se volverán a las fábulas, se volverán a sus filosofías, tendrán comezón de oír, dice la Biblia, tendrán comezón de oír, y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán el oído de la verdad y seguirán doctrinas de demonios. ¿Entendido? Entonces, de esta manera encontramos que el orden religioso de los últimos tiempos va a ser de mucha confusión, de muchas religiones, de muchas doctrinas falsas, mentirosas, que simplemente están para dañar, para destruir, para embaucar a las personas y llevarlas por caminos torcidos. ¿De acuerdo? Entonces, dice: Jesús muestra cómo los hombres en su necesidad espiritual practican cualquier religión pagana, saturada de sincretismo, saturada de hechicería y de falsedad. Bien, les explico esto. Todo ser humano fue creado para tener comunión con Dios. Por eso Dios le dio al ser humano un espíritu, porque Dios es espíritu. Entonces Dios quiere que el hombre con su espíritu se conecte con el espíritu de Dios y haya esa relación. Amén. Haya esa continua relación del hombre para con Dios. El hombre deja a Dios, entra en el pecado, entra en la soberbia, en la vanagloria, en la vanidad del mundo. Entonces su espíritu muere, se desconecta de Dios, ocurre la separación, o sea, la muerte. Su espíritu muere, entonces queda un vacío en su corazón. Alguien dijo de una manera muy acertada que el hombre tiene en su corazón un vacío que tiene la forma de Dios. El hombre tiene en su corazón un vacío que tiene la forma de Dios y que solamente podrá ser llenado con Dios. Bendito el nombre del Señor, amén. Entonces el hombre, en su necesidad, con ese vacío, va a buscar cómo mitigar su conciencia, porque la conciencia es un estímulo que Dios nos dio dentro, es parte de nuestra alma, amén, la conciencia. Y esa conciencia atribulada por el pecado, atribulada por la maldad, busca un aliciente. Entonces las religiones se convierten en analgésicos para aliviar la conciencia, para aliviar y darle tranquilidad, darle seguridad a las personas. Entonces la gente busca cualquier religión, busca creer en algo para poder tener paz, para poder tener una conciencia tranquila. ¿Entendido, amados? Y entonces para eso Satanás ha surtido cualquier cantidad de filosofías, de ideas, de doctrinas, de religiones, de cuánta cosa. Entonces, como decían los humoristas estos ¿cómo se llaman? Los pastucitos, se le tiene, ¿verdad? Cualquier cosa que le pedían, se le tiene. Así mismo es el diablo. Ellos ha surtido el mundo de religiones. Si usted quiere, que dijera yo, adorar una imagen que tenga que ver con la naturaleza, porque hay gente que adora la naturaleza. Por ejemplo, los ancestros de esta tierra, ¿ya? Adoran la tierra, adoran el árbol, adoran el tigre, la vaca. Eso es en la India, en fin, ¿ya? Entonces Satanás dice, se le tiene.
y ahí mismo te manda a adorar a una religión que ocurra esto, ¿entendido? Si hay gente que quiere un Dios que le produzca plata y todo, bueno, se le tiene, ahí tiene Buda, ráscale la barriguita y ahí le sale dinero, ¿cierto? En fin, y así sucesivamente. Y el apóstol Pablo dice que los hombres de Dios, que los hombres de este tiempo han cambiado la gloria de Dios incorruptible, dice, han cambiado la gloria de Dios incorruptible por cosas, por criaturas, por cuadrúpedos, por reptiles. Pues imagínense cómo es posible que Dios saca a Israel con mano poderosa, con grandes señales, lo saca de Egipto, y Dios se manifiesta y Dios les dice quién es Él: yo soy el que soy, y se les manifiesta y les da gloria, les abre el mar los hace atravesar por un sendero totalmente seco. Dios hace cualquier cantidad de milagros. Pero cuando Moisés subió al Sinaí a recibir los mandamientos de Dios y demoró, ¿qué hizo Israel? Se fabricaron un becerro de oro. Esa es la tendencia del ser humano, ¿entendido? A raíz de esa necesidad, esa es la tendencia del ser humano. Entonces la Biblia dice que a eso van a acudir, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Ya? No, que yo quiero un Dios deportivo, se le tiene. Ahí tenemos la iglesia maradoniana, pueden ir a adorar a Maradona. No, que yo quiero, bueno, lo que usted necesite, la religión tiene para usted, y eso es lo que la Biblia llama, todo ese conjunto, todo ese sistema religioso es lo que la Biblia llama la Gran Babilonia, la ramera, que finalmente será destruida porque engañó a la humanidad, les hizo beber de sus fornicaciones, de sus inmundicias, de sus adulterios, los hizo perderse en la perversidad del mundo, y se deleitaba bebiendo la sangre de todos los justos que se oponían a ella. Terrible esto. Entonces, amados, el sistema religioso. Jesús revela que los tiempos inminentes a su venida serán de gran apostasía, es decir, un declarado rechazo de los hombres hacia Dios. También muestra que los hombres en su necesidad espiritual practicarán cualquier religión, cualquiera, como les acabé de decir. Pasemos al tercer punto. Tercero, vamos a ver en este tercer punto el orden ético y moral de los últimos tiempos, es decir, de los tiempos que estamos viviendo. ¿De acuerdo? El orden ético y moral de los últimos tiempos. Ustedes saben perfectamente que Dios es santo. Amén. Santo, santo, santo. Lo que más exalta a Dios de su gloria, de su naturaleza, es la santidad. Amén. Y lo que más los ángeles le proclaman es su santidad. Bueno, pero el hombre insiste en andar en la inmundicia, en andar en el pecado, en la suciedad, en la inmoralidad. ¿Entendido, amados? Bien, hay una cosa curiosa aquí. Jesús llamó a esta era, a la era desde que Cristo ascendió al cielo hasta que Cristo vuelva, todo este bloque, toda esta época, lo llamó, lo denominó la época de los gentiles. ¿Cómo lo denominó? Porque ya Dios deja su trato con Israel y se dedica a tratar con las naciones, a tratar de salvar a las naciones, ¿ya? Los no judíos, los gentiles. Entonces le llama la época de los gentiles. Entonces, en esta época, desde que Cristo asciende al cielo hasta que Él vuelva, el Señor en esta época se ha dedicado a salvar, a rescatar, a proclamar a Jesucristo, a enseñar la verdad, a mostrar el camino y toda esta cosa. Y pocos gentiles lo hemos encontrado, hemos acudido a Él, hemos obedecido, pocos. Pero hermanos, de los 8,000 millones de habitantes que tiene el mundo en este momento, la enorme cantidad, no sé si un 80 o no sé cuánto por ciento, están perdidos en la mentira, en el engaño, en la lascivia, en la inmundicia, en la inmoralidad. El pecado es tan terrible, hermanos, en esta época que uno se asombra de lo que. Y todavía, hermanos, falta tiempo, todavía. No sabemos mañana con qué más irá a salir esta humanidad perversa.
Cuando el Señor habla de que es la época de los gentiles, lo dice ya les digo, creo que es Lucas 21:24. Dice y que al final del tiempo los gentiles acabarán con Jerusalén, matarán todo y Jerusalén será destruida hasta que los tiempos de los gentiles se cumpla, dice ahí, hasta que los tiempos de los gentiles se cumpla. ¿Entendido? De esta manera, esta etapa que le pertenece, es decir, este bloque de tiempo que Dios le dio a los gentiles como oportunidad para que se salven, esta época, ellos van a vivir perdidamente, no van a prestar atención al llamado de Dios, a la predicación, en fin, y van a estar contaminando cada día más y más la tierra con la inmundicia, con el pecado, la maldad. ¿Y qué hace Dios durante todo ese lapso de tiempo? Aquí es donde podemos nosotros mirar lo que se llama la voluntad permisiva de Dios. Porque hacen unas cosas que merecerían el castigo inmediato de Dios, que merecerían que Dios los aniquilara de inmediato, todas las cosas que hacen. ¿Entendido? Por ejemplo, en esa Segunda Guerra Mundial, lo que hizo Hitler, por Dios, y tanta cosa tan horrorosa que ha habido en el mundo, y sin embargo Dios ha estado quieto. Y la gente se dice, si verdaderamente Dios quisiera, ¿por qué permite? Eso se llama voluntad permisiva, es decir, que Dios le dio un tiempo a la gente y no los aniquila hasta que Él pone ese límite, ¿ya? Hasta que ya venga y ya viene el juicio. Pero Dios les da la oportunidad, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y de esta manera Dios permite, es decir, voluntad permisiva, que los hombres vivan, que levanten su voz contra el cielo, que la lengua pasee la tierra, que logren riquezas con métodos indignos, con métodos sucios. Bueno, Dios permite todas las cosas y los llama y no prestan atención. Entonces ya Dios ha puesto un límite, amén, un límite, y viene la venida del Señor, los va a sorprender y luego el juicio terrible. Bien, a esta era lo llama la época o los tiempos de los gentiles, dando a entender que en la voluntad permisiva de Dios les ha dado estos tiempos a las naciones para que se arrepientan de sus maldades, pero que tienen un límite de tiempo. Jesús muestra que en los tiempos de los gentiles es donde la maldad, la inmoralidad, la inmundicia han llegado a extremos insostenibles. El apóstol Pablo habló en su carta a los romanos. Miren, Pablo le está escribiendo a los romanos. ¿A quién le está escribiendo Pablo? A gentiles. No le está escribiendo a judíos, le está escribiendo a ¿quiénes? Y les está diciendo lo que ellos son y lo que iban a hacer en esta época. ¿Por qué no abrimos esa carta a los romanos capítulo 1? Me gustaría, porque es que es tan diciente, es tan fuerte lo que Pablo les dice ahí. Y a ver, él está desde el versículo, dice Romanos, desde el 18, capítulo 1 del 18 al 32 creo que es. Dice porque la ira de Dios, dice el apóstol Pablo a los romanos, a los gentiles, pues, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, es decir, Dios se les está mostrando a toda hora, de modo que no tienen excusa. Porque dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombres, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es lo que les decía hace un momento. Crean sus dioses, crean sus religiones con todas estas figuras y todas estas cosas. Por lo cual Dios también los entregó. Dios los entregó a inmundicia,
en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual manera los hombres también, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, necios, desleales, sin afecto natural, sin misericordia, quien habiendo entendido el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las practican, sino que se complacen con quienes las hacen. No solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. ¿Entendido? Mejor descripción de lo que son los hombres gentiles, las naciones hoy en día. Se pueden cotejar ustedes lo que está aconteciendo con la famosa comunidad LGTBI. Ahora se llama LGTBI y termina Q+. Es decir, yo no sé qué es Q, porque cada sigla es una aberración, ¿cierto? J, LGTBI, L, lesbianas, G, gays, LGBT, T, transexuales, así, cada una, ¿ya? Y Q+, ya le han agregado. Y ese más, pues, como diciendo, sigue. Entonces mire la aberración, miren la maldad a donde está yendo el mundo. Todo como está profetizado. ¿Sí ven cómo está profetizado en la palabra? Entonces, amados, el apóstol le habla a los gentiles diciéndole, esto eran en la época, porque los romanos eran muy corruptos. Por eso es que la representación de la Gran Babilonia tiene mucho que ver con la naturaleza de Roma, con lo que era Roma en aquella época. Un imperio perverso, de maldad, de inmundicia, de homosexualismos, de crímenes, de tanta cosa, ¿ya? Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Bien, amados, entonces Jesús muestra en los últimos tiempos a los gentiles en donde la maldad y la inmoralidad y la inmundicia han llegado a extremos insostenibles. El apóstol Pablo le habló a los romanos en su carta, les dice cómo están atestados de inmundicia, cómo cambiaron la gloria de Dios por la mentira y por criaturas de animales y de animales inmundos, y cómo cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, ¿ya? La situación moral, ética de nuestra época. ¿De acuerdo? ¿Algún parentesco? Total, ¿cierto? ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? Contésteme a alguien, ¿qué nos está diciendo esto? Que Cristo está a las puertas, que ya está próximo a venir. El Señor Jesucristo nos advierte mucho, y eso va a ser el segundo mensaje de esta serie, cómo el Señor nos advierte a los cristianos para prepararnos, qué nos aconseja, cómo nos dice que nos debemos preparar para que aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche. ¿De acuerdo? Entonces me gusta en Lucas, creo que en Lucas 21, que dice: estén ceñidos vuestros lomos,
Ceñido vuestros lomos, era que en aquella época los vestidos de los judíos eran una batola largota y ancha, ¿ya? Y ancha. Entonces esa ropa no los dejaba moverse con rapidez. Entonces tenían que coger un cinturón y a ponérselo, y quedaba la túnica ajustada, ¿entendido? Y se podían mover. Entonces en los lomos era esto, es decir, el cinturón. Vestidos, estén ceñidos vuestros lomos, dice, y sed semejantes a hombres que están a la expectativa, esperando a que su Señor llegue de las bodas, para que cuando Él llegue le abran enseguida. Bienaventurado aquellos a los cuales cuando el Señor venga lo estén esperando y le abran enseguida. Amén. Ahí comienza Él dándonos los consejos de qué tenemos que hacer. Estén ceñidos vuestros lomos. Amén. Y la Biblia, el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 24, al final, los últimos versículos, dice: ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor llegare lo encuentre ahí. Amén, lo encuentre haciendo lo que Dios le encomendó. Amén, amados. Él viene pronto. Él te trajo a este lugar. Él te trajo con un propósito. Dios te trajo con un plan. Él va a venir y te quiere encontrar aquí obrando, trabajando. Y te quiere encontrar con tu cabeza levantada, esperándolo a Él. Amén. No entretenido en las cosas del mundo. No entretenido. Acuérdense. Juan el apóstol dijo: hijitos, no améis el mundo. El mundo condena a una cantidad de gente. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí tenemos entonces, hermanos, todo lo que es el ambiente social, el ambiente, bueno, algo mencioné del ambiente político de los últimos tiempos, el ambiente social, el ambiente ético y moral, y ya, todo previo a la venida de nuestro Señor. Tenemos que estar preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora en que Él vendrá. Nos dejó señales, nos dejó miles de cosas para que nosotros estemos apercibidos. La ignorancia va a condenar a mucha gente, el desconocimiento de la palabra. Entonces tengo como conclusión: conociendo ya los tiempos previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya no habrá excusa para no estar alerta, preparándonos cada día en el estudio profundo de las Escrituras y fortaleciéndonos en la más íntima comunión con Dios. Todo lo que Dios necesitaba hacer para salvarnos ya lo hizo. Ahora nos corresponde a nosotros hacer nuestra parte, y parte de lo que tenemos que hacer es prestar atención a lo que dijo el autor de la carta a los Hebreos. ¿Qué dijo? Ocupaos de vuestra salvación. ¿Quién es el que se ocupa de la salvación? El que está atento a su venida. La Biblia dice: el que tiene esta esperanza a sí mismo se purifica. Si usted está pendiente de que Cristo viene pronto, eso lo va a llevar a purificarse, a ordenar su vida, a cambiar actitudes. Amén, amados. A andar en santidad para Dios, a obedecer su palabra. ¿Dicen amén? Bueno, hoy salen de este lugar advertidos. Y quisiera a los que van a ver este video en las redes sociales como YouTube y como Facebook, que publiquen, lo compartan y publiquen con otras personas, porque hoy más que nunca debemos escuchar bastante acerca de estos tiempos. Amén. Acerca de la venida del Señor, acerca de las cosas que se avecinan y que Dios dejó en su palabra, con señales, con pelos y señales, como dice el dicho, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche. Amén. Si usted se pierde por ignorancia, fue culpa suya, culpa de cada cual. Pónganse en pie, por favor.
Todos de pie, por favor. Ahora es cuando podrás decirle al Señor: Señor, no más, tengo que ya hacer un pare, un alto en mi vida. Señor, yo tengo que ya tomar decisiones firmes. Señor, yo ya tengo que ordenar mi vida y prepararme para la venida del Señor. Señor, ayúdame. Les he venido diciendo hace quizá 2 años para acá: enamórate de la palabra, enamórate de la palabra. Forja disciplinas férreas de oración, ayuno, oración. Tenemos la tarea fuerte de hacer morir lo terrenal en nosotros, de matar toda inmundicia, de matar toda falsedad, todo engaño del enemigo, todo vicio de la carne. Tenemos esa responsabilidad. Ahora usted es el responsable de tu alma y del alma de tu familia, porque les dije hace poquito que el Señor te dio la salvación con un boleto múltiple. Te dio la salvación como un boleto múltiple. Amén. Te dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bendito el nombre del Señor. Si te pierdes, se pierde toda tu familia. ¿Entendido? Que Dios nos ayude.